podríamos saber dónde está y su tamaño y ese tipo de cosas. Aquí les pongo 3 ejemplos de técnicas anatómicas. Un primer ejemplo que es el ultrasonido, ¿verdad? Un siguiente ejemplo que es la resonancia magnética y un siguiente ejemplo que es la tomografía axial computarizada, que necesita rayos X para su obtención. Ahorita platicaremos un poquitito más a detalle. Por otro lado, hay algunas enfermedades del cerebro que no necesariamente se presentan por un cambio en la estructura del cerebro, sino que nada más son técnicas que se presentan con un cambio de funcionamiento. Por ejemplo, la epilepsia es un caso muy representativo, porque a veces el cerebro empieza a funcionar mal, ¿verdad? Los disparos eléctricos que generan las neuronas y toda esta cosa están alterados y entonces eso altera el funcionamiento del cerebro. Ese tipo de patologías se estudian con otro conjunto de técnicas de imagen que se conocen como imágenes funcionales, ¿sí? Aquí pongo, por ejemplo, también 3 casos, como es la tomografía por emisión de positrones, que es esta imagen que vemos aquí abajo, que mide el consumo de glucosa, es el metabolismo del cerebro cuando está consumiendo glucosa, y lo que vemos aquí en rojito, pues son las áreas que están consumiendo más glucosa, y lo que vemos en azulito son las que menos consumen glucosa. Si el sujeto se pone a hacer operaciones aritméticas o se pone a escuchar música, diferentes regiones del cerebro se van a poner a trabajar y eso se va a iluminar más o menos dependiendo de la actividad que esté haciendo el sujeto. Hay otra técnica que se conoce como la tomografía por emisión de fotón único, que es esta que vemos aquí en el centro, ¿sí? Y puse aquí un tercer ejemplo, que en realidad no es una técnica de imagenología, pero se pueden obtener imágenes eléctricas, de actividad eléctrica, muy interesantes del cerebro, porque el cerebro cuando genera estas señales eléctricas, el electroencefalograma, lo podemos mapear a manera de imagenología eléctrica que nos representa el funcionamiento de esas neuronas. Hay otra clasificación que podemos observar aquí, las técnicas no invasivas, aquí las estoy señalando con estas flechas, y se consideran no invasivas porque no afectan para nada al sujeto, ¿sí? Yo para registrar un electroencefalograma le pongo electrodos aquí en el cuero cabelludo al sujeto y le registro con un amplificador sus señales eléctricas, o para una resonancia magnética, ahorita les platico un poquito más de qué se trata esta técnica, o para un ultrasonido, que es muy utilizado en obstetricia, pues se considera que el sujeto, que no es nociva la aplicación de la técnica o el estudio para el sujeto en cuestión. Y por otro lado, hay otras técnicas que involucran radiación ionizante y por eso se consideran como invasivas. En realidad, las dosis son pequeñísimas, pero de todas maneras están clasificadas como técnicas que son un poquito más riesgosas, digamos, para el sujeto, aunque como les digo, todo está muy estandarizado, hay normas muy estrictas que indican cuál es la radiación que recibe el sujeto y por supuesto, no es nociva siempre y cuando no rebase ciertas dosis. Entonces, estas 3 técnicas pues son consideradas como aquí los rayos X, aquí estas son técnicas de medicina nuclear, en donde se inyectan radiofármacos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, se consideran dentro de este grupo de técnicas un poquito más riesgosas para el sujeto. Nosotros en particular, pues nos hemos concentrado en estas 3 que vemos aquí arriba, pues porque, como ustedes imaginarán, muchos de nuestros estudios los hacemos en pacientes, en los hospitales con los que tenemos colaboración, más adelante les comento con quiénes, pero también muchas de los algoritmos que desarrollamos pues los hacemos con nuestros cobayos o nuestros estudiantes y entonces obviamente no les vamos a hacer pasar por ninguna técnica de las invasivas. Entonces, básicamente nos hemos enfocado a analizar el cerebro con ayuda de estas 3 herramientas y el día de hoy en particular les quiero platicar un poquito de estas 2 primeras técnicas anatómicas. Nuestra labor como ingenieros no es hacer diagnósticos, nosotros no somos médicos, sino que estamos aquí para ayudarle al doctor, apoyarle en que haga un diagnóstico más certero, con mayores elementos para no equivocarse en su diagnóstico. Entonces, nosotros nos hemos concentrado
en cómo procesar esta información, cómo extraer aquellos parámetros que son relevantes para que el médico pueda hacer un diagnóstico certero. Y en esas técnicas de imagenología médica, ¿sí? Procesamiento de todas estas imágenes médicas, pues nosotros nos hemos enfocado en cómo analizar toda esta cantidad de información. Ustedes imaginarán la cantidad de estudios que se hacen en los hospitales todos los días para estudiar el cerebro, por ejemplo, en el Instituto de Neurología con el que trabajamos, pues diariamente se adquieren un chorro de resonancias y un chorro de tomografías y todo eso es información que hay que analizar. Si yo le presento al doctor imágenes de un sujeto con cierta patología, pues el médico visualmente va a tener que estar ahí viendo de qué tamaño es el tumor, si ya se redujo de tamaño por algún fármaco que le está poniendo, y nosotros, la ayuda que ellos requieren de parte de nosotros, pues es cómo hacer todos estos procesos de manera automática. ¿Cómo puedo yo rápidamente saber si este es un cerebro normal, si es un cerebro anormal, qué tipos de cambios tiene, qué tipos de cambios presenta? Y para ello, entonces, pues hemos desarrollado una serie de algoritmos de procesamiento de esas imágenes, en donde una primera etapa es cómo separar de aquí las estructuras de interés, ¿verdad? ¿Qué me interesa medir? El tamaño del hipocampo, por ejemplo, o el tamaño del tálamo, por ejemplo. Entonces yo tengo que de manera automática segmentar o detectar esa estructura de interés, ¿sí? Y en el caso de las señales también me interesan tramos de señal de ciertas características, entonces tengo que hacer un primer proceso de segmentación o de detección de la zona de interés. Después de eso, tengo que hacer una extracción de parámetros, tengo que medir cosas de esas regiones que acabo yo de determinar en la etapa previa, pues tengo que definir o medir cosas, ¿sí? Y a eso le llamamos biomarcadores. A todos esos parámetros extraídos de las imágenes, que nos reflejan algún cambio, ya sea estructural o funcional, le vamos a llamar biomarcadores. Para pasar con este conjunto de biomarcadores a una tercera etapa, en donde ahora sí yo puedo, con ciertos algoritmos entrenados y demás, ayudarle al médico para decirle, oye, pues este patrón o este conjunto de biomarcadores corresponde a un sujeto normal o a un sujeto con alguna patología. Entonces, todo esto es como el pipeline, la secuencia de cosas que siempre tiene uno que tener en consideración para poder hacer un buen análisis de información cerebral que le sea útil al médico, ¿sí? Recordar que siempre el que toma el último diagnóstico, pues es el doctor, ¿verdad? Nosotros solo estamos coadyuvando para que su diagnóstico sea lo más certero posible, ¿ok? Muy bien, entonces, dentro de estas ideas generales, les quiero comentar de algunos proyectos que tenemos. Nosotros nos hemos enfocado mucho a indicadores biométricos de desarrollo fetal, ¿verdad? Este es un proyecto que tenemos con el Instituto de Perinatología y con varias otras instituciones. Nos hemos enfocado también a medir los cambios morfológicos que sufre el cerebro cuando va envejeciendo, ya sea en un envejecimiento normal o en un envejecimiento como la enfermedad de Alzheimer, que ya no es normal, sino patológico. Y este proyecto, pues también estamos estudiando Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas con colaboración con el Instituto Nacional de Neurología. Y un tercer proyecto, de este no les voy a hablar hoy, de interfaces cerebro-computadora, que lo tenemos con una universidad en Argentina, pero hoy queremos enfocarnos en las técnicas de imagenología médica. ¿Y por qué nos queremos enfocar en estas técnicas? Pues porque nosotros queremos establecer ciertos parámetros de morfometría cerebral. ¿Qué es la morfometría cerebral? Todas las mediciones de los cambios que sufre, cambios de forma que sufre el cerebro, cambios estructurales, desde la gestación hasta el envejecimiento. Entonces, la morfología cerebral en la que nos hemos interesado, pues nos lleva a estudiar este órgano desde la etapa en la que el feto se está desarrollando, ¿verdad? Hasta qué pasa cuando ya la persona está cercana a la muerte. ¿Ok? Esos han sido, digamos, nuestro interés y nos hemos concentrado en estas ideas
pues justamente a petición de diferentes instituciones médicas que nos han contactado para que los apoyemos con estas mediciones. Como les mencionaba al inicio de la sesión, de esta reunión, obviamente las técnicas de imagen que nos van a permitir observar el cerebro desde el momento que es feto hasta el momento adulto, pues no van a ser las mismas, ¿verdad? Obviamente sabemos que para estudiar a una señora embarazada y cómo está desarrollándose su bebé, la técnica por excelencia, pues es el ultrasonido, ¿verdad? Todos sabemos, todos aquellos que hayan ido a algún consultorio ginecológico o que hayan acompañado a alguna persona conocida, casi en todos los consultorios van a ver que el médico tiene su equipo de ultrasonido. Es una técnica muy noble, muy noble, ahorita les platico un poquito más a detalle de qué se trata, pero es la única técnica, prácticamente la única que se utiliza en obstetricia para observar el desarrollo fetal. También se hacen estudios de resonancia magnética, pero son mucho más complicados, pero el ultrasonido es una técnica muy noble, muy económica y tiene muchas ventajas. Ya cuando el cerebro, cuando el cráneo del feto se empieza a endurecer, el ultrasonido ya no pasa esta barrera. Y entonces ahí tenemos que recurrir a otras técnicas que permitan observar lo que hay adentro y atravesar el hueso, digamos, o penetrar el hueso para poder observar las estructuras internas. Y aquí es en donde, a partir de que el bebé nace y toda en la siguiente etapa, la técnica anatómica por excelencia para observar el cerebro, pues es la resonancia magnética. La tomografía también es muy utilizada, pero actualmente prácticamente todos los médicos diagnostican a partir de estudios de resonancia magnética, ya sean anatómicos, que son los que estamos observando aquí. Vean que estas técnicas nos permiten observar rebanadas del cerebro. Esto es un cambio de paradigma bien interesante porque el médico antes para ver el cerebro pues tenía que abrir el cráneo, ¿verdad? Tenía que hacer un hoyito o un cuadrito ahí, quitar un pedazo de cráneo y observaba la superficie del cerebro, pero no podía observar qué había adentro. Y ahora con estas técnicas, que se conocen como técnicas tomográficas, pues podemos observar rebanadas del cerebro en todas direcciones, ¿eh? Aquí estamos viendo un corte que se conoce como corte coronal, que es como si el sujeto le rebanáramos aquí alrededor de una diadema, ¿sí? Como si le hubiéramos puesto una diadema y hubiéramos cortado la cabeza, la estamos observando en esa proyección coronal, ¿verdad? Y acá tenemos una reconstrucción tridimensional ya de un cerebro adulto, de cómo se vería a partir de la resonancia magnética esas reconstrucciones volumétricas. Entonces, pues este estudio de los cambios morfológicos que sufre el cerebro, pues nos ha llevado a experimentar con diferentes técnicas y a procesar diferentes técnicas para poder hacer ciertos diagnósticos. Voy a comenzar con qué pasa con el cerebro durante la gestación. Entonces vamos viendo esta primera etapa en donde el Instituto de Perinatología nos vino a plantear un problema. Nos dijo, bueno, miren, nosotros tenemos aquí muchas imágenes de ultrasonido. Todas las señoras que llegan aquí les hacemos imágenes de ecografía. La técnica de ecografía, para poder entender qué tipo de imagen es, hay que entender la técnica. Para poder procesar la imagen y encontrar los algoritmos más adecuados para sacar información de estas rebanadas, necesitamos entender de dónde viene esta técnica. Y les estoy poniendo aquí de manera muy esquemática cómo funciona esta cosa de ultrasonido. Para todos ustedes es intuitivamente conocido, ¿verdad? Los radares funcionan así, los murciélagos funcionan así, y en lo que consiste esta técnica es en emitir ondas acústicas, ¿verdad? Este transductor que vemos aquí tiene un cristal piezoeléctrico que convierte electricidad en ondas acústicas, ¿verdad? Una onda mecánica. Es un sonido que está por arriba de la frecuencia audible y por lo tanto se conoce como el ultrasonido, ¿verdad? Nosotros no lo podemos escuchar, pero lo que sale de aquí es una onda mecánica acústica que viaja, ¿sí? Que va viajando a través o va perturbando todas estas interfaces que va encontrando en su camino, y cada vez que encuentra un cambio de impedancia acústica o una frontera de un tejido con otro, rebota un eco. Y entonces este mismo transductor funciona también como receptor, como emisor y como receptor de los ecos, y dependiendo de
la amplitud del eco y del tiempo que se tardó en regresar el eco, es como va construyendo esta imagen. Vean que no son imágenes de muy buena calidad. La verdad es que pues se ve ahí el huesito, ¿verdad? Y se ve por aquí algunas estructuras, pero pues comparado con una resonancia magnética, pues vemos la cabecita del feto, que es lo que estamos observando aquí, de manera un poco burda, pero se pueden hacer maravillas con este tipo de información. Esta técnica de ultrasonido es súper noble también, como les digo, es muy sencilla porque es sencillamente aventar ondas acústicas, recibir los ecos y traducir estas señales de eco en una imagen. Y es tan noble esta técnica que nos permite medir no solo estructura, nos permite medir flujos, ¿verdad? Sangre en movimiento, ¿sí? A través del efecto Doppler. O sea, hay una serie de monerías que se pueden hacer con el mismo sistema de ecografía, con las interfaces y los algoritmos adecuados, podemos estar observando este tipo de imagenología. ¿Ok? La gente del instituto nos contactó y nos dijo, a ver, nosotros tenemos muchas imágenes de ecografía y una primera cosa que queremos es usar esta técnica, pues porque no es invasiva, no requiere radiación ionizante, nos permite ver las imágenes en el momento, instantáneamente estamos viendo lo que pasa en el vientre de la mamá, tiene una resolución del orden de fracción de milímetros y es bastante más económica comparada con la tomografía computarizada o con la resonancia magnética. Todas estas cualidades pues hacen que sea la técnica más empleada en obstetricia, ¿verdad? Entonces, el planteamiento del problema, pues, es muy directo, ¿verdad? Los médicos nos dijeron, bueno, queremos hacer evaluación del feto. ¿Qué tan bien está desarrollándose el feto? Y aquí hay varios parámetros que a ellos les interesa medir, como el saco gestacional, que es esta bolsa que envuelve al feto, la longitud del fémur, que es este huesito, la longitud del húmero, que es el hueso del brazo, la circunferencia del abdomen, que está marcada aquí en azulito, el diámetro biparietal y el perímetro craneal, que son medidas tomadas en la cabeza. Y estas dos son las que primeramente nos interesaron a nosotros. ¿Por qué? Pues porque es el cerebro del bebé y esto dice mucho de cómo se está desarrollando el feto. La utilidad de todas estas medidas es para determinar la edad gestacional, para ver la evolución del bebé, detectar patologías de manera temprana, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces como objetivo primeramente de este proyecto, pues nos planteamos desarrollar y validar métodos automáticos de medición del diámetro biparietal y del perímetro craneal, ¿sí? Les había yo comentado, la secuencia de cosas es la misma. Tenemos que segmentar, tenemos que medir nuestros biomarcadores y tenemos que validar estos resultados con base a mediciones realizadas por los expertos. No me voy a detener mucho en la metodología, pero les comento que, bueno, establecimos algunos métodos basados en medición de texturas a partir de las imágenes. A partir de estas texturas hicimos algunas operaciones morfológicas, ¿verdad? Son algoritmos de procesamiento de imágenes relativamente conocidos. Y después hicimos ajustes de formas geométricas conocidas, en este caso una elipse, para posteriormente ajustar con un contorno activo, que se conocen como snakes, con ciertos parámetros de energía y demás cosas. No me voy a meter en los detalles de la metodología, pero les presento aquí pues ya algunos contornos ajustados de medición automática del cráneo, ¿sí? ¿Cómo hicimos? Bueno, una vez que desarrollamos nuestros algoritmos, los probamos en imágenes simuladas, hacemos una serie de cosas, y después tenemos que validarlos con respecto a los expertos, ¿sí? Entonces, nuestros expertos consistieron en 2 médicos, obstetras del Instituto Nacional de Perinatología, quienes nos proporcionaron un conjunto de 23 estudios de ultrasonido, es un equipo General Electric, de bebés en edades gestacionales de 17 a 30 semanas, y lo que hicimos fue medir automáticamente el diámetro biparietal y el perímetro craneal y compararlo contra las mediciones que hicieron nuestros expertos. Lo primero que teníamos que hacer es ver si nuestro cráneo estaba bien segmentado. Entonces, también ellos nos hicieron favor de segmentar manualmente 10 de esos estudios y medir estos parámetros en los 23, en todos los 23 para poder comparar nuestros resultados. Por supuesto, siempre hay
algunas medidas de validación. ¿Cómo sabemos si nuestros algoritmos están haciendo una buena detección automática? Pues tenemos que ver la precisión, tenemos que ver qué tan similar es a lo que el médico dijo y encontrar qué tantas distancias o la máxima distancia que se encontró entre los contornos detectados por nosotros y los del médico. Y otras mediciones que hicimos aquí de coeficientes de correlación y las gráficas de Blandmann. Entonces, les presento algunos resultados aquí muy sencillos. Estamos hablando de un feto de 22 semanas, ¿verdad?, que tuvo una similitud con el marcado del experto de un 98% y una distancia máxima de 2 milímetros. Aquí les muestro 3 contornos. Hay un contorno verde, un contorno amarillo y un contorno rojo, ¿sí? Nuestro algoritmo es el contorno amarillito y lo que vemos es que se parecen mucho, ¿verdad? ¿Qué tanto se parecen? Los contornos punteados corresponden a los de los expertos y el contorno amarillo corresponde al nuestro, ¿verdad? El determinado de manera automática. Entonces, bueno, ¿qué tanto se parecen? Pues estas medidas nos lo están diciendo. Nos están diciendo que la segmentación fue un 98% parecida a la de los expertos, ¿verdad? Y que la máxima distancia que se encontró fue de 2 milímetros, 2.4 y así sucesivamente para los diferentes casos que les muestro por aquí. Algunas medidas adicionales nos muestran que los mismos expertos tienen cierta variabilidad entre ellos. Vean que, por ejemplo, este experto tuvo una cierta variación ahí en sus medidas de desempeño y que además, esta segunda parte de la tabla nos indica que nuestro diámetro biparietal, esta medida es ya sobre las medidas que hizo el médico, nuestro diámetro biparietal estuvo por debajo de lo que los expertos nos marcaron, ¿verdad? Siempre estuvo por debajo. Es decir, que nuestro método automático tendió a subestimar estas dos medidas, el diámetro biparietal y la circunferencia craneal. Esos son, pues, parámetros dentro de lo esperado, pero básicamente tenemos coeficientes de correlación que, si se fijan, pues están pegándole al 100% en ambos parámetros, y eso nos da la confianza de que nuestros biomarcadores, que son estos dos en este caso, pues son altamente confiables con respecto a las mediciones hechas por los expertos. ¿Ok? Entonces, en este primer proyecto, lo que pudimos obtener con nuestros algoritmos de neurometría fetal, les estoy platicando aquí nada más un pedacito del proyecto, porque es un proyecto muy amplio que involucra varias etapas, pero pudimos establecer un método automático de medición de diámetro biparietal y perímetro craneal, y esto nos sirvió para poder hacer una alineación precisa de diferentes proyecciones, para poder hacer fusión de varios, de varios cortes, digamos, para atenuar oclusiones, y hacer medición de segmentación de otras estructuras cerebrales. Este método nos ayudó para poder segmentar otras estructuras, como por ejemplo el cerebelo del feto. Vean que el cerebelo es un cacahuatito muy chiquitito que casi no se veía en las imágenes, pero que nosotros estamos pudiendo recuperarlo con técnicas de segmentación robusta, bastante confiables, y también pudimos hacer mediciones de una cosa que se llama el pliegue nucal, que es un pellejito que está aquí atrás del feto, y que cuando está aumentado o disminuido puede revelar trisomía 21 y otras enfermedades genéticas muy importantes. O sea, parecen medidas muy simples de realizar, pero tomar correctamente estas medidas puede tener implicaciones muy, muy importantes en el diagnóstico preciso y oportuno de las diferentes patologías, ¿no? Muy bien, después nos interesamos en ver, Instituto de Neurología, nos interesamos en ver qué pasaba con el cerebro ya adulto, ¿verdad? Y para eso, entonces, nos planteamos como objetivo poder medir los cambios de forma que sufre el cerebro cuando va envejeciendo, ya sea de manera normal o patológica. Para ello, como les decía, utilizamos otra técnica, que es la resonancia magnética. Fíjense, entonces, les platico brevemente, porque se me está yendo muy rápido el tiempo, se va rapidísimo. Fíjense que la técnica de resonancia magnética es una técnica muy complicada, pero muy poderosa, muy poderosa. De verdad que actualmente permite hacer mediciones de muchísimas cosas que inimaginables hace algunas décadas. Y consiste, básicamente, les platico muy, muy brevemente,
Nosotros tenemos en el organismo grandes contenidos de agua, ¿sí? Y esa agua tiene por ahí nadando átomos de hidrógeno, ¿verdad? Iones de hidrógeno que están por ahí apuntando, si nosotros los representamos como un vectorcito, ¿verdad? Ese ion se puede representar como un vector, y están apuntando en todas direcciones. Ahí el agua que traemos en el organismo tiene estos iones apuntando en todas direcciones. Si nosotros sometemos esos iones a un campo magnético muy, 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 muy intenso, ¿verdad? Muy intenso. Pues entonces lo que va a pasar con esos iones es que se van a alinear perfectamente en la dirección del campo norte-sur. A veces es en dirección paralela o a veces es antiparalela, pero todos estos vectorcitos se van a alinear con el campo magnético. Y cuando les hablo del campo magnético, estoy hablando de 1 Tesla, 3 Teslas, 7 Teslas. Hay equipos ahorita de resonancia de muchos Teslas, que son campos magnéticos verdaderamente intensos, ¿ok? No pasa nada, al cuerpo no le pasa nada por someterlo a este campo magnético, y luego lo que vamos a hacer es provocar desplazamientos de estos vectorcitos con ayuda de unos gradientes y de unas antenas. Empujamos estos vectores, ¿sí? Los movemos de su posición alineada y estos vectorcitos los sacamos de su condición de estabilidad, pero luego van a volver a regresar a la posición que tenían. Y al regresar no regresan así derechitos como se los pinté aquí, sino que regresan haciendo un movimiento que se conoce como movimiento de precesión. Y entonces generan una señal de radiofrecuencia. Al regresar a su posición, generan una señal de radiofrecuencia y la frecuencia de esa señal depende de la materia que esté, del material de este volumencito chiquito que estoy explorando. Es una técnica muy sofisticada que permite reconstruir con ayuda de gradientes y antenas, pues todos los órganos. Aquí les muestro un equipo de resonancia magnética, es un túnel grandote, ¿verdad? Este es uno de 1,5 Teslas, y hay antenas para diferentes porciones del organismo. Aquí tengo una del pie, esta es una de cuello, y así sucesivamente vamos a tener diferentes dispositivos que nos ayudan a obtener imágenes. Muy bien, este proyecto fue motivado por el Instituto de Neurología, porque estaban muy preocupados con el tema del Alzheimer, ¿verdad? Todos sabemos que las enfermedades neurodegenerativas, y en particular el Alzheimer, está volviéndose un problema de salud pública. Les presento aquí unas cuantas estadísticas, no nos vamos a detener a verlas con detalle, pero lo que sí sabemos es que la población de adultos mayores que van a desarrollar algún tipo de demencia va creciendo de manera rapidísima, ¿sí? Vean, para el 2050, por ahí está la cifra, 2050, vamos a llegar de 75 millones que habría en el 2030 a 135 en el 2050. Entonces, estamos hablando de una población grande de adultos mayores que van a presentar algún tipo de demencia. Una de estas es la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? En el mundo actualmente hay 20 millones de casos. En México aproximadamente hay 1 millón de gente afectada con esta enfermedad, y esto representa aproximadamente un 10% de la población. Pero vean, para 2025, ese 10% se va a traducir en 1.6 millones, ¿verdad? Esta población mayor de 60 años va a crecer a 16 millones. Por lo tanto, se espera que si el porcentaje sigue siendo de un 10%, tengamos 1.6 millones de personas que presentan la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad tiene muchos síntomas: pérdida de memoria, deterioro cognitivo, se desorientan, luego, bueno, hay toda una serie de efectos, y pues es una enfermedad complicada, irreversible, no tiene cura, pero sí hay manera de frenar el deterioro, ¿sí? Y hay una etapa previa que se conoce como el deterioro cognitivo incipiente o deterioro cognitivo leve. Este es el límite entre el envejecimiento normal y el Alzheimer. Varios de estas personas que presentan deterioro cognitivo leve van a evolucionar a Alzheimer, otros no, otros se van a quedar con esa etapa intermedia, pero es muy importante detectar a la gente en esta etapa, porque hay estrategias que pueden frenar la evolución de la enfermedad de Alzheimer. No se puede curar, pero sí hay manera de retardar los cambios.
Y bueno, obviamente es una enfermedad complicada. En el DCL empiezan a presentarse algunos cambios anatómicos y, por supuesto, en la enfermedad de Alzheimer, estos cerebros que les presento, pues son 3 casos, ¿no? Cerebro normal, cerebro con deterioro cognitivo leve y cerebro ya afectado más fuertemente con la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué hay para detectar estas enfermedades? Bueno, pues hay un conjunto de biomarcadores, es decir, parámetros extraídos de información biológica que nos permiten ayudar al diagnóstico. Y se los pongo aquí en diferentes grupos, ¿sí? Desde los parámetros genéticos, parámetros bioquímicos, ¿no? Hay una manera de hacer una prueba de líquido cefalorraquídeo que nos dice si el paciente tiene Alzheimer o no, ¿verdad? Las neuroimágenes y parámetros neuropsicológicos. Fíjense que son varias baterías de pruebas que podríamos utilizar como biomarcadores para diagnosticar la enfermedad, pero se van presentando estos cambios, digamos, genéticos, bioquímicos, atróficos o cambios estructurales y cambios cognitivos, se van presentando en diferentes etapas de la enfermedad. Lo primero que sucede, ¿sí? Estas curvas, lo que nos están diciendo es que lo primero que pasa es que hay cambios bioquímicos. Es lo primero que empieza a suceder, ¿sí? Estas 2 curvas se relacionan con cambios bioquímicos. Estos cambios se presentan ya cuando empieza a haber alguna afectación de la estructura cerebral y los últimos cambios que se presentan son los cognitivos, que son estos que vemos nosotros hasta acá, ¿de acuerdo? A nosotros nos interesa esta curva roja, porque si se fijan, todavía está el paciente en etapa de deterioro cognitivo leve. Todavía no llega a la demencia y aquí ya empiezo a ver estos cambios morfológicos. Entonces, la identificación temprana de la enfermedad de Alzheimer puede ser muy difícil. Cuando los pacientes llegan ya con problemas ya que no pueden, que no se acuerdan de nada, que ya están muy desorientados, que se ponen agresivos, etcétera, etcétera, pues es porque ya están en esta parte del deterioro cognitivo, ¿no? Ya llegaron a una etapa avanzada de la enfermedad. Y entonces, nosotros lo que queremos es establecer biomarcadores que permitan, nuevos biomarcadores que reflejen la aparición temprana de la enfermedad de Alzheimer y que permitan hacer un diagnóstico oportuno. Nuevamente, pues partimos de la misma estructura. Segmentamos, extraemos biomarcadores y clasificamos para poder decir si un sujeto es sano, deterioro cognitivo leve o enfermo de Alzheimer. Para esto, pues también propusimos algoritmos automáticos en las diferentes etapas. Este primero es un diagrama esquemático de nuestra metodología para segmentar estructuras, no voy a entrar en los detalles, ¿no? Esto nos permite separar todo el contenido de las imágenes en diferentes regiones de interés, que son las que vamos a estudiar. Vean, por ejemplo, aquí hicimos la segmentación de sujetos jóvenes, de adultos mayores, deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer. Lo amarillito representa materia blanca, lo rojito representa materia gris y todo lo demás es líquido o fondo, ¿no? En general. Pero lo que vamos viendo es que la parte amarilla va cambiando, se va reduciendo de tamaño, en la parte del líquido se va aumentando, el grosor de esta franja roja se va disminuyendo. Entonces, todos esos cambios morfológicos los tenemos que medir y cuantificar, ¿sí? Hicimos, por supuesto, pues varias segmentaciones de diferentes estructuras y a partir de esas regiones ya determinadas medimos los volúmenes, medimos el grosor de la corteza, ¿verdad? Y propusimos 2 nuevos biomarcadores que afortunadamente ya fueron validados y están siendo ya utilizados en la clínica, que son la compacidad, que nos habla de qué tan agregado está el cerebro, como ustedes vieron en estas imágenes. El cerebro se va como atomizando, como desagregando, y entonces propusimos una medida de compacidad que nos permite medir qué tan desagregado está el cerebro, y medimos también otro índice que se conoce como la tortuosidad, que nos mide qué tan profundas son estos surcos cerebrales y qué tanta variación van teniendo con respecto a un cerebro normal. Esto lo probamos en varios grupos de sujetos, tenemos 30 sujetos jóvenes, adultos mayores sanos, etcétera, etcétera, adquiridos en diferentes bases de datos, y lo que observamos es que efectivamente
nuestros índices propuestos, vean la compacidad. Estos son los 4 grupos, ¿verdad? Los jóvenes, los adultos sanos, los adultos con deterioro cognitivo leve y la enfermedad de Alzheimer. Entonces vemos cómo los volúmenes van reduciéndose, la compacidad se va perdiendo, y aquí tenemos otras estructuras que también reflejan un poco lo mismo. Entonces, esto nos dio mucha esperanza de que nuestros índices están bien planteados y están bien validados. Y, por supuesto, pues medimos también los cambios en las tortuosidades, que se comporta de manera inversa, ¿no? Mientras la compacidad va disminuyendo, la tortuosidad va aumentando a medida que progresa la enfermedad. Hicimos, por supuesto, varias clasificaciones con varios biomarcadores. Después probamos con mezclas de biomarcadores. Propusimos también biomarcadores bioquímicos y pruebas neuropsicológicas para poder hacer un banco de pruebas, una batería de pruebas muy completa que involucra imagen, que involucra cambios sanguíneos y cambios cognitivos medidos a través de las pruebas neuropsicológicas. Y nuestra capacidad diagnóstica de nuestros clasificadores nos permitió obtener diagnósticos con una exactitud de hasta un 86.6% en un conjunto de sujetos nunca vistos. Aquí tenemos los parámetros más relevantes que pudimos nosotros identificar y proponer. De tal forma que pudimos proponer nuevos biomarcadores morfológicos extraídos de imágenes de resonancia magnética, pudimos integrar estos parámetros con otras fuentes como los sanguíneos y los neuropsicológicos, e hicimos un diseño y una validación de un clasificador para apoyar al diagnóstico temprano del DCL y de la enfermedad de Alzheimer. Todo esto, pues bueno, han sido trabajo ya de muchos años. Les presento en esta última diapositiva pues el conjunto de colaboradores que han trabajado pues de la Universidad Metropolitana, de la UNAM, del Instituto de Perinatología y del Instituto de Neurología, que son quienes nos han estado apoyando pues en todos estos proyectos. Creo que pues por ahí lo dejaría, me pasé un poquito de tiempo, ustedes disculparán, pero básicamente es lo que quisiera yo platicarles el día de hoy. No sé si, espérenme porque no me está haciendo caso de que deje de compartir. Me regreso. Listo. Ya estamos viendo de nuevo. Es lo que yo quería compartirles, pues son un conjunto de proyectos que hemos estado trabajando con técnicas de imagenología médica y procesamiento de esas imágenes. Y básicamente es un reflejo de varias líneas de investigación que tenemos trabajando en la Universidad Metropolitana. Espero que les haya sido de interés. Desafortunadamente creo que no dejé mucho tiempo para las preguntas, pero pues con todo gusto les ofrezco a través del chat, si me hacen llegar sus preguntas, pues con todo gusto las podemos contestar. No sé si ahorita o un poquito más tarde, no sé cómo se puede. Sí, pues por el tiempo, doctora. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Y como había platicado vía telefónica con usted, hay personas que han dejado sus preguntas en el chat, pero se lo podemos hacer llegar a su correo electrónico de alguna forma para que usted nos haga favor de responderlas y poderlas enviar a los alumnos o a los participantes. Claro que sí. Les voy a poner aquí en el chat mi dirección de correo electrónico y con todo gusto, cualquier pregunta, duda, comentario que quieran hacer, pues ahí está abierta la vía de comunicación. Pues muchísimas gracias, más que nada porque sabemos que usted tiene un compromiso y que ya se queda un poquito más y se lo agradecemos infinitamente. Y pues ojalá podamos contar con otra de sus participaciones para compartirnos esa experiencia que usted tiene tan importante en esta área. Agradecer a todos los participantes y esperemos entonces sus preguntas a través del chat para que la doctora nos haga favor de respondérselas. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos su participación. Y doctora, un abrazo a la distancia y muchísimas gracias por este año. Gracias igualmente y gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en los próximos webinars. Vamos a seguir adelante con esto.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.